Sin embargo, como dije al principio, si nosotros mismos como venezolanos empezamos a ver como un crimen hablar y no hablamos nunca, entonces, ¿cuándo termina la dictadura? La dictadura termina cuando tú decides que terminó. Y la libertad es también una voluntad y es también una decisión. No podemos ser libres porque alguien más nos lo dijo. Nosotros somos libres desde que lo decidimos. Así que mi padre no puede ser un criminal, no puede ser culpado, no puede ser descontextualizado solamente porque salió a dar unas declaraciones. Muy bien, entonces hemos escuchado una pequeña introducción. Qué poderosa declaración del hijo de Juan Pablo Guanipa. Pero vamos a escuchar en breve todo completo y justamente lo que está pasando en Venezuela no solamente ya no es justicia, sino es una persecución abierta, abuso de poder, secuestro. Hoy, el hijo de Juan Pablo Guanipa, Ramón Guanipa, denunció que aún no sabe dónde está su padre. Ayer, alrededor de las 11:45 de la noche, fue secuestrado por varios hombres armados que se movilizaban en 3 vehículos sin uniforme, sin identificación y sin explicaciones. Según su propio hijo, ante la agresividad del grupo, Juan Pablo decidió bajarse del vehículo para proteger a quienes lo acompañaban y se lo llevaron. Pero vamos a escuchar entonces esta rueda de prensa del hijo de Juan Pablo Guanipa. Todo ello tras el nuevo secuestro de su padre. Lo tenemos en pantalla. Escuchemos. Muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Hoy 9 de febrero, cuando son aproximadamente las 10 de la mañana, estamos aquí para denunciar que mi padre, Juan Pablo Guanipa, fue nuevamente secuestrado por las garras del régimen de Delcy Rodríguez en esta ocasión. Mi padre fue secuestrado quizás a las 11:45 de la noche por hombres no identificados, sin uniforme, portando armas largas. Fue emboscado por 3 vehículos. Se encontraba con un grupo de personas en el momento. Ellos alegan que les golpeaban la entrada de la casa en la que se encontraban, golpeaban la camioneta en la que iban, y ante la agresividad de estas personas, mi padre decidió bajarse y ellos se lo llevaron. Se llevaron solamente a mi papá. Hasta esta hora no tenemos información oficial de su paradero. Hay un comunicado emitido por el Ministerio Público que dice que las medidas fueron revocadas y que ahora se le va a dar arresto domiciliario, lo que es casa por cárcel. Sin embargo, esto en primera instancia no se ha efectuado. Número 1, porque no nos han dicho ni dónde está mi padre ni a dónde será trasladado. Y número 2, porque mi padre no cometió ningún delito ni ninguna violación a sus medidas cautelares. Yo tengo la boleta de excarcelación de mi padre que indica claramente que las únicas condiciones que tenía era presentación cada 30 días ante el tribunal y prohibición de salida del país. Entonces, ante esta boleta de excarcelación entregada por ellos mismos, queda claro que mi padre no cometió ningún delito. Y es que además, hablar, expresar su opinión, declarar ante unos medios, recorrer sitios de reclusión de otros presos políticos, junto a otros recién excarcelados, no puede ser visto como un crimen. Y no solo no puede ser visto como un crimen, sino que además, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo a tener un liderazgo en la calle que sigue, aún habiendo estado 8 meses preso, sigue levantando la esperanza de la gente? Las personas, los venezolanos, tienen derecho a ver a sus líderes libres en la calle y alegrarse por ello. Y no pueden ser criminalizados por eso. Y la dirigencia política también tiene derecho no solo a celebrar su libertad, sino a luchar por la libertad del resto de presos políticos que siguen injustamente detenidos, como es el caso hoy, porque esto no se ha acabado. Todavía hay muchos presos políticos de los que no se sabe nada, que no han sido excarcelados, y es nuestro deber seguir la lucha por ellos. Al mismo tiempo, exijo una fe de vida de mi padre inmediatamente. Él no violó ninguna de las condiciones de su excarcelación y no sabemos dónde está. Dicen que va a estar en casa por cárcel, pero nosotros no hemos tenido información de que haya sido trasladado, de que en este momento se encuentre viajando a Maracaibo o algo por el estilo. De modo que hasta este momento sigue en desaparición forzada. Entonces, nuevamente reitero, hablar, declarar y expresarse no es un delito y no podemos seguir permitiendo que seamos penados por ello. ¿Perdón? ¿Han estado en contacto con las autoridades de Estados Unidos, incluyendo la embajadora de Canadá?
No, no directamente con la Embajada de Estados Unidos. Ahora, Ramón, mañana se podría aprobar una ley de amnistía. ¿Cómo esto contrasta con esa propia ley? Es decir, es una ley para encarcelar a todos los presos políticos, pero se revoca una medida como esta con una persona que, como tú dices, no cometió un delito. Sí, esa es la gran incongruencia. Si está en proceso una ley de amnistía que supone una suerte de reconciliación nacional, ¿cómo es posible que un dirigente político simple y llanamente por declarar sea encarcelado nuevamente, además en las condiciones en las que sucede? Eso no se compagina con el proceso de transición y de supuesta reconciliación que el régimen de Delcy Rodríguez está tratando de aupar. No se contrasta tampoco con las declaraciones de Jorge Rodríguez en Zona 7 cuando dice que todos van a salir entre martes y viernes y que todo va a estar bien. Ni tampoco se contrasta con sus propias declaraciones el 8 de enero cuando dice que todos van a ser excarcelados y los presos políticos van a salir. Entonces salen y los vuelven a meter presos. ¿Y por qué razón? Solamente por hablar. Entonces ellos necesitan que los presos políticos salgan y se encierren en sus casas como si fueran unos ermitaños. ¿Hasta cuándo va a ser un crimen hablar en este país? ¿Qué nos puedes contar sobre cómo fue capturado, qué vehículos participaron, cuántos funcionarios y qué dijo tu padre al momento de ser capturado, según las personas que lo acompañaban? Según las personas que estaban, dicen que habían 2 carros, si no mal recuerdo es un Corolla plateado, un Renault y una camioneta Range Rover. Dicen que los interceptan, no los dejan avanzar y se bajan aproximadamente 10 funcionarios, empiezan a golpear la puerta de la casa, empiezan a golpear la camioneta, unos logran entrar a la casa, otros se quedan afuera, se tiran al piso. Y mi padre finalmente se va con ella. No dicen nada sobre si lo escucharon decir algo, simplemente se lo llevaron. ¿Estaban encapuchados o identificados con algún cuerpo de seguridad? No estaban ni encapuchados ni identificados. Eran personas en particular con chaleco antibalas y armas largas. ¿Hay imágenes de ese momento? No que yo sepa. ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora? No solo estás haciendo la denuncia pública, sino que no sé si el equipo legal va a proceder con algún recurso o, como preguntó tu compañera, si van a contactar a autoridades de Estados Unidos o alguna otra instancia. Bueno, en primera instancia, tratar de ejercer toda la presión posible por todos los medios que se pueda. En primer momento, denunciar, han pasado pocas horas. Sin embargo, sí tenemos la intención de estoy en contacto con el abogado Joel García, con el abogado de mi papá, y pretendo también contactar a todas las autoridades internacionales competentes que puedan pues enterarse del caso y ayudar. ¿Crees que está en riesgo? Sin duda alguna está en riesgo. Sin duda alguna está en riesgo. Por eso creo que la situación apremia y que esto hay que hacerlo. Hay que denunciarlo y hay que seguir presionando. Ahora, esto pudiera ser un mensaje para el resto de los presos políticos que aún están en la cárcel, que no han salido. Esto quizás es un ejemplarizante para que no digan nada. Sí, sin duda alguna creo que esa es la intención del régimen. Sin embargo, como dije al principio, si nosotros mismos como venezolanos empezamos a ver como un crimen hablar y no hablamos nunca, entonces, ¿cuándo termina la dictadura? La dictadura termina cuando tú decides que terminó. Y la libertad es también una voluntad y es también una decisión. No podemos ser libres porque alguien más nos lo dijo. Nosotros somos libres desde que lo decidimos. Así que mi padre no puede ser un criminal, no puede ser culpado, no puede ser descontextualizado solamente porque salió a dar unas declaraciones. ¿Qué piensas de lo que dijo el Ministerio Público de que le habían revocado la medida y que le iban a dar casa por cárcel? Bueno, como dije, la casa por cárcel no se ha efectuado, no ha llegado a mi casa, entonces por ende siguen desaparición forzada. Tampoco nos han notificado que así será, no nos han notificado oficialmente que lo van a llevar a mi casa. Y además, la revocación es incongruente con las medidas que aquí se estipulan, porque claramente dice que mi padre solamente tenía que presentarse cada 30 días ante el tribunal y no salir del país. ¿Cómo te sientes y tu familia, tus hermanos? Bueno, mis hermanos, creo que al igual que yo, nos sentimos profundamente molestos, creo que es la palabra. Creo que no podemos poner medias tintas aquí, porque estamos profundamente molestos, estamos enojados, porque esta situación tiene que cesar y tiene que cesar ya, y no podemos seguir siendo pusilánimes y no podemos seguir siendo
tibios ante cómo vejan los derechos humanos de todo el mundo. O sea, es mi padre. Primero que un dirigente político y un líder es mi padre. Y no tenía 12 horas de haber salido cuando se lo vuelven a llevar. Así entonces lo pueden hacer con quien sea. Y no vamos a decir nada. Y vamos a jugar al tono que ellos juegan. Y vamos a tener cuidado de que no se sientan mal. ¿Y cómo nos sentimos nosotros los familiares de presos políticos? Ellos nos preguntan a nosotros cómo nos sentimos. Ellos se ponen a pensar en que ese hombre acaba de enviudar y tiene 4 niños en su casa. Ellos no piensan en eso. Entonces, ¿por qué nosotros sí tenemos que pensar en pobrecita Delcy Rodríguez, pobrecito Jorge Rodríguez? Esto tiene que acabar y tiene que acabar ya, para todos. Todos los presos políticos tienen que ser libres y verdaderamente libres. ¿Qué te dice tu tío Tomás Guanipa en relación con esto? ¿Ha hecho algunas diligencias? ¿Se ha comunicado con ellos? ¿Con las autoridades? ¿Qué sé yo? Bueno, todo ha pasado, como dije anteriormente, demasiado rápido. Mi tío, por supuesto, está en contexto, está en comunicación conmigo. Y por su parte va a tratar de hacer todo lo posible por ayudar. Gracias. Muy bien, ahí estamos observando al hijo de Juan Pablo Guanipa, justamente con la imagen de la boleta de excarcelación de Juan Pablo, ¿no? Entonces, hemos escuchado esta rueda de prensa donde se ve muy afectado, por supuesto. Es un duro golpe para los familiares de Juan Pablo Guanipa, ¿no? Entonces, el día de ayer nuevamente el régimen secuestró a Juan Pablo Guanipa. Bien. Ahí estamos observando. Y vamos a ver también la boleta de excarcelación que está mostrando el hijo de Juan Pablo Guanipa. Vamos a verla a continuación. Esta es la boleta de excarcelación que en estos momentos está mostrando el hijo de Juan Pablo Guanipa, y claramente lo que menciona es de que solo tenía se le impuso dos medidas. Era que se presente cada 30 días ante el tribunal y la prohibición de salir del país, ¿no? Entonces no había motivo para nuevamente secuestrar a Juan Pablo Guanipa, ¿no? Entonces, ahí está mostrando la misma boleta que estamos viendo en las imágenes, en la que justamente esta es la boleta de excarcelación de Juan Pablo Guanipa. Vamos a ver si el equipo puede subrayar justamente la parte que tenemos nosotros, la parte importante, ¿no? La parte importante en la que mencionan justamente el pedido de solo estas medidas cautelares, ¿no? Entonces, sí, ya lo vamos a tener en breve. Muy bien, vamos a tenerlo ya marcado en breve, y de esta manera ha terminado esta rueda de prensa del hijo de Juan Pablo Guanipa.
Ahí estamos observando cómo se están abrazando justamente, y ahí está la boleta. Miren la parte que está resaltada. Esas son las medidas que tuvo, ¿no? Para medida cautelar sustitutiva de libertad prevista en numeral tal. Presentaciones, se le ordenó, ¿no? La presentación cada 30 días ante el tribunal y prohibición de salir del país. A diferencia de Perkins Rocha, él sí tuvo medidas para no hablar, ¿no? No querían hablar. ¿Por qué motivo? ¿Será que lo torturaron a Perkins Rocha? No lo sabemos, ¿no? No ha salido a hablar, la que habló fue su esposa. Pero vamos a ver, ustedes, no sé si han estado atentos, pero ayer también Juan Pablo Huanipa brindó justamente unas palabras, todo esto previo al nuevo secuestro. Estas son las palabras que incomodaron, que molestaron al régimen. Vamos a escuchar entonces las palabras de Juan Pablo Huanipa. Lo tenemos en pantalla, escuchemos estas palabras que fueron el detonante para que nuevamente fuera secuestrado. Y como ha dicho su hijo, en la rueda de prensa, él reclamó y mencionó que no hay ningún delito que justifique este secuestro. El hablar, el decir la verdad no es un delito. Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, Tarek William Saab, ¿no? Ramón fue claro y tiene en sus manos la boleta de excarcelación que indica que su padre solo debía presentarse cada 30 días ante el tribunal y tenía prohibición de salir del país. Solo esas dos restricciones: hablar, opinar, dar declaraciones, visitar centros de reclusión. Eso es un crimen ahora. Es el verdadero miedo tener liderazgo en la calle, que la gente vea a sus dirigentes. Por eso lo secuestraron nuevamente. Lo que hoy se denuncia no es solo la desaparición de Juan Pablo Huanipa, un político respetado, sino el mensaje de un poder que quiere silenciar, intimidar y desaparecer a quien no se somete. Escuchemos las declaraciones. Acuérdate que yo tengo que ponerme al día con muchas cosas. Yo salí hoy, hermano, y no tengo mucha información, pero lo poco que tengo es que dicen que el martes Jorge Rodríguez vino aquí y lo anunció que para el martes salía. Que el martes la prueban. Es más, dijo, por lo que entiendo, que ese mismo día iban a salir en libertad muchísimas personas. Bueno, que comiencen a hacerlo. Ellos están hablando de reconciliación. Yo creo en la reconciliación, pero entendiendo que les toca ser minoría y que tienen que aceptar que hay un pueblo que tomó una decisión y que esa decisión debe ser respetada. Entonces, reconciliación, pero con la verdad por delante, compañero, con la verdad por delante, que se reconozca. Mira, el solo hecho de tener una hora preso sin haber cometido ningún delito es una profunda injusticia. Y eso pasó no solamente conmigo, con toda esta gente que está aquí, porque cuando un señor allá adentro está preso, su familia está presa. Su familia está en una situación que es absolutamente inaceptable. Allí los tienes en carpas, a los que no viven en Caracas. Allí los tienes en carpas. Venezuela tiene derecho a ser un país libre. Venezuela tiene derecho a ser un país democrático. Venezuela tiene derecho a respirar la institucionalidad, a respirar el Estado de Derecho, que haya reglas y que todos estemos obligados a cumplirlas. Y los primeros que tienen que cumplir las reglas son los que están en el poder, que hoy están ilegítimamente en el poder. Están en el poder porque irrespetaron el resultado del proceso electoral y porque la gente salió a la calle a protestar, los pusieron presos y a muchos los pusieron presos antes de ese proceso electoral. Por eso en este momento lo fundamental es lograr que todos los presos políticos estén en libertad. Nosotros exigimos la libertad para todos y cada uno de los presos políticos. Una sola hora preso sin haber cometido ningún delito es un acto de injusticia profundo. Ahora sí, imagínense lo que significan 2 horas, 10 horas, un mes, un año, 2 años preso. Eso no puede seguir pasando en este país. Por eso exigimos la libertad de todos y cada uno de los presos políticos. Y por eso exigimos que este país inicie un gran proceso de transformación democrática que nos permita decir qué bueno es vivir en Venezuela, qué bueno es vivir con reglas, qué bueno es ser un país democrático, qué bueno es ser un país libre. ¡Que viva Venezuela libre! María.